Bienvenidos a mi noveno video de mis tareas de Derecho Laboral 2. El día de hoy vamos a ver la huelga. Después de haber visto los conflictos colectivos, los convenios colectivos, el contrato colectivo de trabajo y el sistema los sistemas de resolución que existen en Guatemala, vamos a ver qué es lo que pasa cuando no se lleva a cabo una aceptación o una conciliación entre las partes, que van a ser los sistemas de autodefensa, que así es como se predominan a la huelga y en dado caso al paro. Eso lo explicaré en otro video. Debido a que estos dos van a hacer que la huelga, cuando es con los trabajadores, es que se pretendan cumplir con las condiciones que ellos están solicitando, y también para llamar la atención y así hacer que los patronos hagan caso y acepten los convenios de los trabajadores, siempre y cuando estén a beneficio de ambos y no solo a beneficio de los trabajadores. Una parte muy importante aquí es que el profesor Ernesto Krotoshin expone que los medios de autodefensa son aquellos que las partes de un conflicto colectivo o una de ellas se emplean para hacer valer sus reclamaciones o el rechazo de las pretensiones del otro lado. O sea que aun cuando tengan carácter colectivo, al usarlos en conflictos colectivos, se van a caracterizar por el hecho de que se utilizan las relaciones individuales de trabajo como instrumento para ejercer presión, pues, sobre la parte contraria. Según la doctrina, a lo largo del tiempo, doctrinariamente, varios tratadistas, expertos en la materia lo han ido definiendo, que podemos comenzar desde la definición doctrinaria más general, que es el que nos expone o el que nos define el diccionario de la Real Academia Española, que expone que es la cesación o paro en el trabajo de personas empleadas en el mismo oficio hecho común acuerdo con el fin de imponer ciertas condiciones a los patronos. Ya entrándonos a un poquito de lo legal, decimos que el diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas se consignan a la huelga como la cesación colectiva y concentrada del trabajo por parte de los trabajadores con el objeto, aquí es una parte muy importante, de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. Ejercer presión sobre los mismos es para que acepten lo que ya se les había venido solicitando aquí con el pacto colectivo, ya que con esto van a beneficiar tanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores como la eficacia en que van a hacer el trabajo. Luego nos podemos ir al diccionario de ciencias jurídicas y sociales, el cual, que según Manuel Osorio, es el medio de lucha directa empleado por los trabajadores de defensa de sus intereses y sus reivindicaciones consistentes en el abandono colectivo de trabajo. Entonces podemos determinar que la huelga no es nada más y nada menos que es la cesación de trabajo, o sea que es cuando los trabajadores legalmente dejan de trabajar con el único fin de que inmediatamente de paralizar o perturbar la norma de funcionamiento de una o varias empresas para ejercer así presión sobre la parte patronal o sobre los terceros para que acepten las condiciones que ellos están solicitando. Ya entrándonos a las definiciones legales, podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo de México, en su artículo 444, que según esa ley, que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Ahora, ya viniéndonos al Código de Trabajo, en su artículo 239 del Código de Trabajo de Guatemala, nos dicta
nos define qué es la huelga legal. Aquí podemos encontrar que es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores con la finalidad de mejorar o defender frente a sus patronos los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dichos grupos. En el Código de Trabajo regula los requisitos que se tienen que tomar previamente para que la huelga sea legal y no haya ningún despido por razón de hacer huelga, porque como es un paro, dejan de trabajar. Aquí les da posibilidad de que si no es legal, los patronos puedan despedir a los trabajadores que tengan que ver con la huelga, que estén ejecutando la huelga, los cuales son que para declarar una huelga legal los trabajadores deben de ajustar estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Es el primer requisito. Como segundo requisito tenemos que deberán de agotar los procedimientos de conciliación. O sea que de primero tienen que intentar hacer arreglo directo. De no haber conseguido el acuerdo ahí, se tienen que pasar a la conciliación y después al arbitraje. De ahí agotadas esos tres y no hay acuerdo entre las partes, deberán de ya accionar la huelga. Esto siempre con los requisitos de la ley, porque si no va a ser ilegal y la ley no va a poder amparar a los trabajadores que vayan a accionarla. O sea que los patronos puedan despedir por dejar de trabajar, y esto pasa muy a menudo. Como último requisito tenemos que deberán de constituir más de uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Este artículo fue reformado por el Acuerdo 13-2021 en su artículo 7. Ahora tenemos otro. ¿Qué pasa si no se toman estos requisitos? Ahora la huelga se va a volver ilegal, que según el artículo 242 es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores soliciten y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre en ninguno de estos casos. O sea que si los trabajadores la accionan sin haber tomado estos requisitos, que al final son 4 o 3, no vi bien, la huelga va a ser injusta y la pueden declarar legal y, como dije anteriormente, los pueden despedir. Declarada la huelga justa, el Tribunal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala o el del departamento en donde se encuentren deberá condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durase la huelga, y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Aquí, ¿cuándo es que la huelga se vuelve ilegal? En el artículo 242 nos estipula que cuando una huelga sea declarada ilegal y que los trabajadores la realicen, el tribunal deberá fijar al patrón un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de los laborantes que holgasen, que hayan holgado. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima,
quedan salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que se celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en caso rigieron antes de que realizasen el movimiento de huelga. La naturaleza jurídica de la huelga. Nuestra Carta Magna la contempla como un derecho constitucional ubicada dentro de un derecho humano y dentro de los derechos sociales al ser regulado en el artículo 104. Ahora, casi por terminar, tenemos la clasificación que está por el sistema legal, o sea, que la huelga regulada por la ley y la huelga prohibida por la ley. Aparte tenemos que en razón de determinados trámites que sea legal o ilegal, lo mismo que decía, que si no se toman los requisitos necesarios, la huelga se puede tornar ilegal o injusta y estas pueden dar oportunidad al patrono a poder despedir o poder dar por terminados los contratos, o sea que los trabajadores que hayan holgado sean despedidos. También tenemos que, atendiendo al fondo del conflicto, que sea justa e injusta. Esto de justa e injusta se va a declarar cuando se le pueda imputar al patrono que haya quitado varias condiciones o cuando no haya aceptado lo pactado en el pacto colectivo sin razón alguna y así. Por su extensión, que están las generales y las parciales. Muchísimas gracias, espero les haya gustado este video y que les vaya a servir de mucho esta información. Les agradezco por su atención.